Bueno, continuamos con la sesión de las ponencias. Enseguida damos inicio y damos la palabra a Dante Cid, representante de Elsevier, con la conferencia Conceptos y Tendencias del Acceso a la Información. Voy a dar una breve semblanza. Dante Cid representa a Elsevier en diversas organizaciones como la Asociación Brasileña de Editores, la Asociación Brasileña de Derechos de Autor, la Asociación Internacional de Editores, el Instituto ProLibro para la Alfabetización, la Asociación para la Innovación Corporativa, el Grupo de Trabajo de Innovación de la Confederación Nacional de Industrias de Brasil y el Diálogo Empresarial de las Américas del Banco Interamericano de Desarrollo. Le cedo la palabra a Dante. Gracias por venir. Gracias a la UAM por la invitación. Muy buenos días. Siempre un gusto muy grande estar en México. Y especial un gusto de poder hablar en un ambiente como este, muy típicamente universitario, donde tenemos la oportunidad de escuchar las varias perspectivas distintas de este tema tan sensible y tan importante que es la ciencia abierta. Así que les invito a hacer cualquier tipo de pregunta, no se preocupen, difícil o dura, es el motivo de estar aquí, es justamente para aprovechar la oportunidad para aclarar estos temas que siempre quedan así como un poco claros, y me gusta esta oportunidad de estar aquí e intentar ayudar a aclarar este tema. Perdón por mi portuñol, pero si digo algo ahí que no comprenden, por favor indíquenme a la hora. Voy a hablar un poco con ustedes acerca de ciencia abierta, que es un concepto un poco más amplio que el de acceso abierto. El acceso abierto es respecto al acceso al texto completo de las revistas científicas, y la ciencia abierta toma una perspectiva de considerar también los otros componentes del sistema de publicación científica que se encuentra ahí satélites al tema del texto completo. Así que hay varias formas de definir ciencia abierta, no hay una única definición ahí aceptada y consolidada aún, así que nosotros en Elsevier publicamos nuestra idea, nuestra percepción de qué es ciencia abierta. Y lo vemos como, en resumen, una forma de hacer la ciencia más inclusiva, más colaborativa y más transparente comparativamente a la forma tradicional que se hacía hace siglos de la publicación bajo suscripción. Así que vamos a ver cada uno de estos componentes, ilustrando con detalles cada uno de estos aspectos. Muy bien, afortunadamente mi presentación viene enseguida a la de Lucia y la de Antonio, así que no tendré que estar con mucho tiempo dedicado a detalles como este, porque ustedes ya escucharon mucho hoy acerca de Gold y de Green. Así que algunas de mis diapositivas voy a pasar un poco más rápidamente, porque afortunadamente ya Lucia y Antonio ya han comentado aspectos en ese sentido. Yo les traigo una gráfica aquí un poco distinta a la de Lucia, pero con la misma tendencia. La mía trae los distintos tipos de contenido con una operación desde el 2013 hasta el 2017, a fines de intentar aclarar esta confusión común que es qué tipo de contenido hoy representa la mayoría de las publicaciones globales. Entonces, la verdad es que sí, como Lucia comentó más temprano, es cierto que las publicaciones en acceso abierto vienen creciendo en una tasa más grande, un porcentaje más importante, pero aún sigue en términos de cantidad total y aún creciendo, aunque a tasas menores,
las publicaciones en formato tradicional. Ustedes pueden perceber aquí lo que está en naranja es el contenido en el formato tradicional. ¿Dónde es mejor? ¿Aquí o aquí? Aquí. Todos los ven aquí al fondo, ¿no? Naranja, artículos en suscripción. ¿Okay? Lo que está todo arriba es algún tipo de acceso abierto. Aquí en azul, artículos acceso abierto Gold en revistas híbridas, es decir, revistas que publican tanto contenido en suscripción como en acceso abierto. En gris, artículos en acceso abierto en revistas 100% de acceso abierto Gold, que solo aceptan artículos Gold. Y en amarillo aquí, algo similar a un amarillo dorado, las revistas del modelo que Antonio comentaba, de la vía subsidiada o Platinum o Diamante aquí local, que es un modelo típico como la que ustedes encuentran en Cielo y Redalic y publicaciones también de China, que no hay cargo de APC y no hay cargo de suscripción. Entonces podemos perceber que todos los modelos siguen creciendo a distintas tasas y que de hecho el porcentaje de crecimiento de publicaciones en acceso abierto viene con un porcentaje más grande, como Lucia ha mostrado más temprano en mucho más detalles. Pero es importante tener en cuenta esta figura porque, claro, América Latina ha sido pionera en el modelo de acceso abierto y con instituciones como Cielo, como Redalic y La Referencia, se ha establecido como pionero en acceso abierto al texto completo de revistas. Cielo ya cumplió más que 20 años y hace 20 años no se hablaba tanto de acceso abierto en Europa y Estados Unidos y en Asia, pero ya se hacía acceso abierto aquí en América Latina de una forma natural como Antonio lo puso. Pero aquí la forma como hoy se conforma toda esta dinámica de acceso abierto es muy compleja. Es muy compleja porque no depende de una sola entidad, no depende de un solo lado de esta ecuación. Antonio le ha demostrado muy bien que el ecosistema es único en términos de contexto económico global, porque la misma comunidad que produce contenido es la misma comunidad que consume el contenido. Y hay otros actores en este medio, que son las agencias de fomento a la investigación, como CONICIT, los CONCITECs de América Latina y la Science Foundation de Estados Unidos, que les aportan los fondos para las becas y para los proyectos de investigación. Hay las políticas de gobierno, hay las propias editoriales y las instituciones que conforman un ecosistema complejo que debería, en principio, idealmente, si hubiera un consenso entre todas estas entidades de todo el mundo, quizá todo se volvería a un único tipo de publicación, sea de acceso abierto en el formato que sea. Pero la verdad es que esto no pasa. Vemos tendencias desde Europa muy fuertes hacia el Gold. Vemos tendencias aquí en América Latina de prestigio a su modelo de publicación local. Y desde China, Estados Unidos y Japón no hay una indicación fuerte de cambio hacia el Gold. Con la excepción de California en Estados Unidos, las demás Science Foundation no han indicado un mandato de conversión al Gold inmediato. Y esto nos trae esta complejidad de la ecuación, de que no depende solamente de la editorial, no depende del investigador, no depende solamente de la institución, es todo el ecosistema que aún sigue comportando y demandando los varios tipos de publicación. De todo modo, desde Europa vimos sí un importante movimiento hacia el Gold, así que se hizo una encuesta hace un año aproximadamente, a fines de intentar mensurar qué tanto se ha cambiado hacia el acceso abierto en Europa.
resultó que Suiza es el país que hoy tiene más contenido en acceso abierto. Miren que esta gráfica les trae lo siguiente, en amarillo o dorado aquí el contenido de acceso abierto Gold, y en verde el contenido en acceso abierto proveniente del Green, es decir, originalmente de suscripción, pero se ha convertido de acceso abierto tras el periodo de embargo. Y ahí viene Suiza con 39% de su contenido ya de acceso abierto, y Estonia liderando en el Gold con 19% de sus publicaciones en acceso abierto de la modalidad Gold. Y ahí me pregunté cómo viene México en esto. Lamentablemente no tenemos a América Latina en la encuesta, pero lo que podemos hacer vía Scopus, por ejemplo, es mensurar lo que hay de Gold y además del modelo local subsidiado. Es decir, todo lo que ven ustedes aquí en acceso abierto en Scopus es la suma de que hay en Gold y de las revistas locales que son de acceso abierto igual, aunque no sean Gold. Y solamente con estos dos componentes, sin sumar el Green que se había sumado en la encuesta de Europa, vean ustedes que 28% de todo lo que publica México hasta el fin del 2018, en los últimos 5 años, ya es de acceso abierto. Si sumamos aquí el Green, como se hizo en la encuesta europea, fácilmente va a pasar de los 50% aquí en Europa, en México. ¿Se acuerdan ustedes que 39% era lo que tenía Suiza sumado Green, ¿verdad? Entonces, nuestra región, de nuevo, no tiene ninguna deuda, ninguna déficit en términos de migración hasta el acceso abierto, porque naturalmente ha convergido a este modelo históricamente desde sus propias publicaciones. Desde la perspectiva de Elsevier, esta diapositiva aquí, Lucia más temprano ya les ha dado ahí mucho más detalles, inclusive con números más actualizados que ese, ya son más de 300 hoy, revistas de acceso abierto Gold. Y lo que venimos haciendo, y les comentó igual Lucia más temprano, fue seguir desarrollando nuevas posibilidades, nuevas formas de abordar toda esta temática de la ciencia abierta. Y lo más nuevo que tenemos es este tema, este teste de las publicaciones Mirror, de los journals Mirror, espejo, que son justamente una proposición en respuesta a toda la crítica que había o que hay aún sobre las revistas híbridas. En este punto es importante de nuevo mencionar por qué existen las revistas híbridas. Justamente por lo que les comentaba más temprano de que la misma revista que hoy sirve a un científico mexicano, ella tiene que servir igual a un científico alemán, estadounidense, japonés y chino. La misma revista. Entonces, si en Alemania hay una demanda por conversión inmediata al Gold, esto no pasa en otros países como Japón y China, por ejemplo. Entonces, si Elsevier unilateralmente fuera a cambiar, como la gente de Europa viene demandando, cambiar todo hacia el Gold inmediato, no estaríamos sirviendo a los demás científicos de países del mundo que no tienen o el presupuesto o el mandato de publicación en Gold inmediato. Por eso hemos creado el concepto de revistas híbridas. Es decir, lo mismo título puede servir al científico que quiere publicar en Gold o científico que quiere publicar en suscripción. Pero al estar bajo lo mismo ISSN, había críticas de cómo difícil mensurar el volumen de cada uno, en cada issue, en cada edición, qué tanto hay de un tipo, de otro tipo. Así hemos creado este piloto de intentar separar en dos ISSNs, la revista original y la revista espejo, que cada una tiene 100% de su propio
tipo de contenido, o suscripción o acceso abierto. Pero todo el proceso el diferencial de esas revistas es que todo el proceso de submisión y de evaluación editorial es integrado. No hay un cuerpo editorial distinto para acceso abierto y otro para suscripción. Solamente en el momento de aceptación es que se pregunta al científico si quiere publicar en Gold o en suscripción. Así se intenta mantener la identidad de la revista, su prestigio y su comunidad de lectores y de autores, simplemente dividiendo en el momento de la publicación en dos, como si fueran dos ediciones separadas, una edición suscriptor, una edición acceso abierto. Aquí en México ustedes no van a sentir la diferencia porque ustedes tienen acceso a todo lo que está, lo que es de contenido suscrito en Elsevier, en la UAM, así que ustedes van a ver todo el contenido de todo modo. Pero como les comenté, es un piloto aún. Y aquí viene un poco más de detalles de los que les comenté, mismo cuerpo editorial, mismo proceso de submisión, solamente en el momento de aceptación que se hace la pregunta. Es importante igual comentar acerca del promedio. Elsevier es la editorial que tiene más volumen de publicaciones, así que tenemos tantas publicaciones en el lado más caro, como tenemos muchas publicaciones en el lado menos costoso del espectro de publicaciones. Así que, como tenemos la más grande cantidad de publicaciones, tenemos que mirar en detalles de dónde viene este costo, si es por su calidad, por su cantidad. Y aquí tenemos la posibilidad de ver que en estas dos gráficas que el promedio de APC de las publicaciones de Elsevier en revistas Gold y en revistas híbridas no está por arriba del mercado general, y además su promedio de calidad, como ustedes pueden ver ahí, este promedio de calidad sí se encuentra allá del promedio general para cada tipo, para el Gold y para el híbrido. Pero ustedes han visto este cuadro en mucho más detalle, con luces más temprano, incluso separado por disciplinas. Así que con toda esta dinámica muy compleja pasa de todo. Con estas experiencias, algunas de nuestras revistas la intentamos convertir al Gold, testamos su sustentabilidad, si la comunidad que lee esta revista, que publica en esta revista, si adopta bien esta conversión a este modelo. Muchas funcionan bien, otras no, tenemos que volver con ellas a un modelo híbrido. Y de la otra forma, igual del otro lado del cuadro, ustedes pueden ver que hacemos testes de hacer la híbrida y convertir al revés, porque no se ha volvido sustentable el formato de la revista, o porque la comunidad no estaba lista para tanto volumen de publicación en Gold. Ustedes han visto más temprano que a depender de la disciplina, este porcentaje de conversión ha sido muy distinto entre las distintas áreas de conocimiento. Y lo más importante de todo es que nunca se mezcla el precio de la suscripción con el contenido de Gold. Lo que está en Gold, sea en revistas híbridas o en espejo, nunca se toma en cuenta en términos de volúmenes de publicación a fines de cotizar el precio de la suscripción de la revista. Un ejemplo muy práctico es este listado de revistas híbridas que han recibido un crecimiento muy importante de volumen de artículos Gold, y por eso la cantidad de artículos de suscripción ha reducido de una forma tan dramática que su precio individual de suscripción ha sido reducido. El suscriptor individual de una de esas revistas percibe en su tasa de suscripción que esta reducción. Pero claro, estamos hablando de 3 revistas en que esto pasó en un mundo de 2.500 revistas de una colección completa, así que el suscriptor de la colección quizá no va a sentir tanto esta reducción porque es puntual en algunos de los títulos. Por otro lado,
intentamos a través de las plataformas de indexación como Scopus hacer el contenido de acceso abierto, no solo de Elsevier, sino de todas las revistas indexadas en Scopus, lo más accesible posible. Así que hicimos cooperación con Impact Story, con Paywall, a fines de detectar y poner enlaces en el resultado de la búsqueda hacia la fuente de acceso abierto de cada artículo que resulta de una búsqueda que ustedes hacen en Scopus, a fines de garantizar que si hay una fuente de acceso abierto para este artículo, ustedes van a ver este enlace en Scopus. Otra iniciativa igual como teste en este sentido de acceso abierto ahora en el área del Green es lo que llamamos de Chorus. Es un teste que venimos haciendo con algunos de la Science Foundation de Estados Unidos, de Japón, GST es Japón, a fines de proveer el Green, el manuscrito, el acceso sin costo al manuscrito del autor en estos contextos en que hay esta demanda por Green. Obviamente esto no haría sentido en Europa, por eso el teste por la demanda por Gold, pero en Japón, en los Estados Unidos, como hay una demanda aún más significativa por Green, venimos haciendo este teste. Quizás si esto funciona bien, podría ser una otra forma de abordaje a fines de acceso a los manuscritos en el formato Green. Otro que ha comentado con ustedes Lucio más temprano, los share links. Por 50 días, cualquier científico que publicó con Elsevier en cualquier tipo de modelo de publicación, pero claro, principalmente en la suscripción, por 50 días cualquier uno puede leer este artículo sin cualquier costo. Digo principalmente suscripción porque si ha sido en Gold no hay sentido, no hay restricción, de inmediato se vuelve de acceso abierto, pero el artículo de suscripción tienen casi 2 meses de periodo de acceso sin costo a cualquier uno que el autor pueda compartir el enlace. Y viene funcionando muy bien. De la última estimativa ha sido más de 10 millones de bajadas de artículos en esta modalidad. Otros testes que venimos haciendo, aún en el tema de ciencia abierta, es acerca del proceso de revisión por pares. Muchas de las críticas a la ciencia no abierta era justamente sobre la fase de revisión, en que muchos les gustaría saber motivos y racional por detrás de cada decisión de revisión. Y así estamos haciendo este piloto con algunas revistas a fin de testar qué tan importantes es los temores que había en el pasado de no hacer abierto este proceso. Y les digo, no es un tema de la editorial, era un tema de preservar la red de revisores, que había un temor de que al poner abierta su revisión, un científico podría sufrir ahí cualquier tipo de contestación, de rechazo, de represalia. Así que esto no viene pasando. En los testes que venimos haciendo han sido exitosos, así que hay una expectativa de que esto se expanda y que la apertura de reportes de revisión por pares vuelva como la norma en un futuro cercano. Un aspecto que quisiera destacar es que sí, América Latina ha sido pionera en el acceso abierto al texto completo, pero un aspecto fundamental de la ciencia abierta, en que Latinoamérica está aún muy por detrás de Europa y Estados Unidos, es el acceso a los datos de publicación, a los datos de investigación. Los datos, hay encuestas que demuestran que hay un esfuerzo en doble a cada nuevo proceso de investigación que se podría evitar si los datos de investigaciones anteriores estuvieran disponibles de una forma metodológicamente accesible y preservada. Es decir,
mantener los datos de publicación disponibles en un formato accesible y incluso citables es uno de los objetivos de la ciencia abierta. Y en ese sentido, sí hay ya algunas iniciativas, hay algunas fundaciones de agencias en América Latina que ya han publicado políticas en ese sentido. Que yo conozca, hay en Argentina por el antiguo MinCit, el mandato para plan de datos, y en FAPESP, Estado de São Paulo, Brasil, mandatorio un plan de datos a cada proyecto de investigación que es subsidiado por las agencias. Y esto sería importante que tuviéramos por toda América Latina a fines de ingresar en este próximo rol, de próximo paso de ciencia abierta, que es volver nuestros datos de investigación reutilizables y citables. Así que permitimos de parte de Elsevier el almacenaje de datos de publicación tanto en el propio sitio de la publicación como en Mendeley Data, a fines que estos datos vuelvan accesibles, sin costo, son abiertos y citables. Hoy hay publicaciones específicas dedicadas a datos que se puede citar independiente del artículo original. Pero sabemos que nuestras soluciones de repositorios de datos no son las únicas, así que permitimos el enlace, como ustedes pueden ver, a repositorios externos de datos, a fines que su artículo pueda seguir con su conjunto de datos visible y citable donde esté. Otro aspecto que quisiera destacar a ustedes, iniciativas de acceso abierto de modalidades alternativas, como el Research for Life, que Elsevier es uno de los miembros fundadores del plan, que se hizo en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas por la Salud, OMS, que es para países que están por debajo de un cierto nivel de ingreso promedio anual. El acceso a las publicaciones científicas vuelve libre, sin cualquier costo para los ciudadanos de esas naciones. Otra forma de acceso, como ustedes pueden ver ahí, también a periodistas de ciencia que tienen acceso libre para que puedan apoyar esta divulgación de ciencia que se hace tan difícil en estos días hoy, porque las noticias se quedan tan contaminadas con otros temas que la ciencia viene perdiendo espacio y queremos permitir cambiar eso a través de acceso por periodistas. Y acceso libre en las bibliotecas públicas. Cualquier biblioteca de acceso público no se hace, se puede hacer un acuerdo para que sus usuarios tengan acceso libre a todas las publicaciones científicas igual. Como hay varios ejemplos ahí de bibliotecas públicas en varios países que ya adoptaron el programa. En términos de incrementar la colaboración, algunas recién adquisiciones de Elsevier, como de SSRN, a fines de integrar el proceso del preprint con el proceso general de publicaciones, a fines de permitir al usuario del preprint tener una experiencia sencilla de acceso a todo el ciclo de la publicación, viene demostrando ahí muy positiva a fines de mapear cómo se comporta el científico en las varias etapas del proceso de publicación. Y igual en Mendeley, una plataforma que permite una colaboración sin fronteras, sin cualquier costo, en que ustedes pueden conformar grupos de investigación, grupos de intercambio de informaciones, de contenido, sin cualquier costo ahí para ustedes y para su institución. Y también iniciativas como Atlas, en que a cada mes premiamos un artículo que tenga la más importante contribución a la sociedad. Tuvimos ya recién ahí un par de publicaciones en América Latina, algunas acerca de medio ambiente, otras acerca de equilibrio de género,
que han recibido el premio Atlas. La publicación vuelve de acceso abierto inmediato, si no era originalmente, y el autor recibe reconocimiento y divulgación de su trabajo en varias mídias. Otra forma de contenido y alternativo que viene ganando espacio en las publicaciones son los audios. Permitimos en la mayoría de nuestras revistas que el autor del artículo pueda incluir como un anexo al artículo audio slides en que él explica su proyecto de investigación. Y esto viene demostrando ahí artículos que tienen este tipo de suplemento vienen creciendo mucho en términos de visibilidad y recibir citas, porque se vuelven de más fácil acceso y comprensión por la comunidad global. En términos generales de transparencia, vemos como el rol del editor garantizar que seguimos normas o estándares internacionales de metodología y de guidelines general de publicaciones. Así que es nuestro esfuerzo a fines de garantizar que tenemos un abordaje global y que el mismo científico de México, de Japón o de Alemania va a poder tener las mismas condiciones y las mismas reglas para someter su publicación. Aún acerca de inclusión, también en Scopus permitimos búsqueda específica a conjuntos de datos, es decir, sus datos que están ahí almacenados en otros repositorios o mismo en Mendeley, se va a volver más fácilmente encontrables, ¿no? A través de links de búsqueda de data. Y implementamos métodos para citaciones a datos a través de acuerdos con estándares internacionales como es de Force 11. Y de igual importancia, aún en el tema de ciencia abierta, de igual importancia que consideramos no solamente considerando la tecnología actual, demostrar resultados positivos, viene de igual importancia demostrar igual resultados negativos. Es decir, muchas veces su hipótesis de investigación no se puede comprobar, no se demuestra al final de su proyecto. Y quizá viene un otro investigador un par de años después intentar lo mismo. Es decir, a publicar resultados negativos, como tenemos ahí este ejemplo y así arriba en Plant Science, New Negatives, lo vemos como de igual importancia en el contexto de la ciencia abierta, a fines de evitar de nuevo duplicación de trabajo de varios agentes. Y finalmente algo que vi ahí muy interesante también en la presentación de Antonio es el tema de métricas. Como comentó muy bien Antonio, las métricas son una parte fundamental de todo este ciclo, de todo este ecosistema de publicación científica. Y si seguimos hoy muy enfocados solamente en métricas que existen hace décadas, sin volver o sin apertura para nuevas formas de medir la importância da ciência, nos estaríamos restringindo demasiado a possibilidades futuras de mejores y más útiles para la sociedad, evaluaciones, formas de evaluación de la ciencia que se produce en cada país. Hoy la tecnología nos permite mensurar cada trabajo de cada investigador. Podemos mensurar el artículo individualmente, mensurar el investigador y igual mensurar la revista. Lo que era lo único que se podía hacer con las tecnologías hace 30 años atrás. Era solamente medir el grado de citas de cada revista. Hoy no tenemos más motivos para restringirnos a eso. Podemos para cada artículo medir qué tan
tanta atención, qué tantas citas, qué tanta visibilidad o descargas o lo que sea ha recibido cada artículo de cada investigador. Crear una historia de cada investigador o de sus publicaciones o de un grupo de investigaciones. La tecnología nos permite todo eso hoy y nos permite igual mensurar algunos aspectos que aunque incipientes, como por ejemplo citas en redes sociales, si descubre una vacuna nueva en un país, que tanto impacto hubo en redes sociales acerca de esta descubierta, en políticas nacionales, en procedimientos clínicos, citas en patentes, que sea, citas en estos varios tipos de contexto, hoy son posibles de mensurar y quizás son un inicio de mejor medición de impacto social de la ciencia. No tenemos más que aternos solamente a factor de impacto, al número de citas de una revista, que tantas veces no refleja el número de citas de cada artículo adentro de esta revista. Así que este es un tema aparte, requeriría una presentación totalmente en separado para hablar solamente de nuevas métricas, pero les invito a mirar estas varias perspectivas. Bien, es mucha información, lo sé, claro, hablamos de todo, hablamos de varios aspectos. La ciencia abierta, como ustedes han podido ver hoy, es un tema muy complejo, de varias perspectivas, varios componentes. El ecosistema es un ecosistema de difícil mapeo, pero les invito a visitar a nuestro sitio Connect en Elsevier, donde siempre hay novedades y noticias interesantes acerca de todo eso. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Dante Cid. Vamos a darle una constancia por su participación. ¿Hay preguntas o comentarios respecto a la ponencia del maestro Dante? ¿No? Por favor, doctor. ¿Puede activar su micrófono? Gracias. Nada más si puede ampliar un poco más la descripción de participación de Elsevier en Corus, que es el impulso a la vía verde, o sea, sí. ¿Es un repositorio con embargos o cómo funciona esto? Perfecto, gracias. Sí, Corus es un piloto, es un teste que hacemos. Te imaginas los varios repositorios de las instituciones en que uno tiene que depositar su manuscrito y acompañar el periodo de embargo y volver este manuscrito de libre acceso. La propuesta es que las editoriales lo hacen eso en favor de las instituciones. Entonces el acuerdo de este prototipo ha sido con 5 o 6 Science Foundation de Estados Unidos, que tenían mandatos de depósito, todas ellas, y esto demandaría que cada universidad de Estados Unidos tendría que en su repositorio acompañar todo lo que ha sido patrocinado por esta Science Foundation y poner en su repositorio. Y lo hicimos nosotros, hicimos un consorcio de editoriales, nos juntamos a fines de en servidores hacer libre de acceso al manuscrito acertado del autor en favor de las instituciones. Es decir, la universidad aún sigue con toda la libertad de poner en su repositorio para fines de preservación o de visibilidad, pero si no tiene los recursos o no tiene el objetivo institucional de hacerlo, está garantizado que el manuscrito va a estar de libre acceso desde parte de las propias editoriales. ¿Es un repositorio creado por las editoriales? Exactamente. De nuevo, no tiene la intención de reemplazar los repositorios.
la universidad sigue con su libertad de hacerlo, pero fue una forma de facilitar, porque quizá algunos de ustedes aquí que han trabajado con repositorios institucionales saben de la dificultad de traer todo el contenido para el repositorio. Entonces fue una forma de hacerlo más fácil, cumplir con los mandatos de estas Science Foundations de Estados Unidos, libertando la universidad de tener esta obligación. Pero además me imagino, ayuda a la institución, al país, si cada universidad tiene que registrar qué se publicó y estar al tanto, monitorear, y con este sistema, la misma editorial... Nosotros hacemos por ustedes, sí. Sí, justamente por reconocer que ni todos los países quieren el Gold. Esto sí viene fuerte en Europa Occidental y todo, pero no en Estados Unidos, no tanto en Japón. Hay un apoyo fuerte al Green. Fue una forma de asociarnos, en reconocer esta buena alternativa que es el Green y apoyar la iniciativa de estas Science Foundations en hacer el Green como algo efectivo, viable, visible, de apariencia estándar y de acceso estándar igual para todos los usuarios. Así que sí, es una forma de apoyo al Green. Ya, perdón, una pregunta. Por ejemplo, si la UNAM o CONRICIT o la UAM pidiera, yo quiero todo lo que publicaron investigadores mexicanos, que lo depositen que Elsevier lo deposita automáticamente en Corus, ¿se puede? O sea, no, lamentablemente el prototipo ha involucrado publicaciones ahora de estas Science Foundation de Estados Unidos y de Japón. Todo lo que se ha publicado con patrocinio, el proyecto de investigación de patrocinio de estas Science Foundation de Estados Unidos o de JST Japón va a quedar en este repositorio, pero no es mundial, es un prototipo a nivel, es un acuerdo, contexto local. Sí. Pero me encantaría tenerlo en América Latina o algo así como... Es que yo creo que ni estábamos enterados, la verdad. Yo pienso que no estábamos enterados, o no sé si... Sí, yo veo la dificultad aquí que hay en América Latina de formar y de mantener un repositorio, servidores con la capacidad de mantener este tipo de acceso, además del labor de traer del científico todo el contenido. Así que hacerlo automático lo veo... de nuevo, algunas instituciones lo hacen no solamente para fines de acceso, sino para fines de preservación de su producción científica. Y esto no tiene ningún impacto. Cada uno sigue con toda su libertad de seguir haciendo. Pero incluso quisiera aprovechar tu pregunta, Antonio, porque igual para universidades en general que tengan este mandato, esta obligación de crear su repositorio, hay muchas facilidades que muchos no conocen que permiten traer automáticamente estos metadatos de las publicaciones. Hay APIs en Scopus y en ScienceDirect que permite que los gestores de repositorios puedan descargar automáticamente los metadatos de su publicación y así facilitar muchísimo acompanhar o período de embargo e deixar os metadados de imediato. Os metadados sempre se podem pôr aí de acesso imediato, aunque o texto do manuscrito se vai pôr livre tras o período de embargo. E há formas hoje mais interessantes que são, aunque o usuário esteja dentro da página do repositório, podemos fazer igual, surgir ali, ou parecer, ou mostrar ao usuário que accede ao repositório uma página como se fosse um microsítio com a versão final publicada em la editorial. É decir, sabemos que aqui em México a grande maioria dos investigadores sí têm acesso a las publicações generais. Estes científicos van a ver en el repositorio la versión final, como si estuvieran en ScienceDirect. Si viene alguien, por ejemplo, no lo sé, de Honduras que no tiene acceso y va a visitar el repositorio de la UAM,
él va a haber un enlace y va a haber el manuscrito. No va a haber la versión final porque él no tiene derecho. Al acceder por su IP desde Honduras no va a haber la versión final porque él no ha suscrito al contenido. Pero la gran mayoría de usuarios que se espera en este repositorio es local. Y estos usuarios locales van a ver una versión muy más sencilla, presentable, que es la versión final. Es otra facilidad que la tecnología nos permite y muchos gestores de repositorio no tienen esta percepción de que tiene esta herramienta. Es decir, intentamos apoyar lo más posible estas funcionalidades del Green, ¿no? A fines de que se pueda mantener este mandato de depósito en cada institución. ¿Algo más? ¿Una pregunta más? Bueno, con esto le damos nuevamente un aplauso a Dante Cid. Muchas gracias por su participación. Claudia, ¿quieres decir unas palabras? Karen, pues muchas gracias a la UAM, muchas gracias a todos los ponentes, fue muy interesante. Yo en nombre de Elsevier, como representante de Elsevier en México, me pongo a sus órdenes. Y pues ya que es la feria de la VIDI de UAM Coajimalpa, pues aprovecho la oportunidad que me está dando Karen para hablar y comentarles que tienen ustedes recursos de información muy valiosos. Pueden ver que hay un trabajo atrás de todos los editores y demás, pero no solamente tienen revistas, también tienen disponible bases de datos como Scopus, que les van a permitir evaluar revistas, inclusive evaluar investigadores, bueno, no evaluar, pero tener las métricas. Tienen Compendex, que es una base de datos para ingeniería, ustedes son fuertes en esa área también. Y bueno, todos estos recursos están disponibles, por supuesto, en la página de la Biblioteca Digital. Y la invitación es que ustedes ingresen, si tienen alguna duda o no pueden ingresar de manera remota, pues se acerquen a la biblioteca, ellos saben cómo resolver estos temas y otra vez reiteramos, esto tiene un costo y nuestra intención es que ustedes realmente hagan uso mejor de estas herramientas, porque pues bueno, mientras más la usen va a ser como ir al gimnasio, ¿no? Sale más barato si vas más, o no te cuesta tanto si vas. Entonces, por supuesto, nosotros tenemos muchas iniciativas de capacitaciones mensuales y de hecho, si en algún momento ustedes quisieran que tuviéramos una capacitación presencial de alguno de los recursos de información que tienen de nosotros, con mucho gusto lo hacemos. En este momento ustedes ya están como unos usuarios avanzados, al haber tenido bastante tiempo los recursos aquí disponibles. Y en ese sentido, la siguiente capacitación es a finales de noviembre. Lo vamos a socializar con Karen para que ella pueda anunciarlo en la página o donde tú lo consideres. Estas capacitaciones son de manera regular, semanales, y va cambiando el nivel dependiendo del mes. En este mes ya es la última del año, porque ya sabemos que en diciembre ya nadie quiere hacer nada más que comer pavo. Entonces esto va a ser la última del mes y empezamos otra vez en enero con las sesiones de capacitaciones. Mañana hay una capacitación presencial, de hecho, de algunos de nuestros recursos. También aquí tienen acceso a Mendeley institucional, que Mendeley es un recurso, es un gestor de referencias, entre otras cosas. Entonces la idea es que ustedes puedan ver cómo pueden utilizar estos recursos de información para potenciar su investigación y que, bueno, pues se cobre de alguna manera lo que está pagando la institución. Entonces, pues muchas gracias, Karen, nuevamente.